Ante la intensidad del temor insoportable, su cuerpo condujo una gran cantidad de sangre a todos sus órganos vitales como un mecanismo de defensa. Esto provocó un aumento excesivo de sangre en todas sus arterias, y para liberar esta presión extrema, su cuerpo activó la sudoración inmediatamente. Y así, en vez de agua salada, los poros de su piel expulsaron sangre. Hematidrosis. Este es el nombre científico de la agonía que Jesús experimentó una noche antes de ser ejecutado. Y no es una metáfora ni un fenómeno divino. Es un padecimiento humano, completamente humano. La hematidrosis es una respuesta fisiológica a una experiencia emocional intensa, a un miedo intolerable, a una ansiedad mortal. Nadie imaginó lo que Jesús estaba por atravesar. Antes de ser arrestado y enjuiciado ilegalmente, una intensa agonía aplastó su alma en dolor. Entonces Jesús dijo en Mateo 26:38: Mi corazón está abrumado y agobiado por el dolor. Se siente como si me estuviera muriendo. Así, agobiado de dolor, rendido en el suelo, hizo la oración más sincera que un ser humano pronunció. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Su oración fue algo así como: Padre, ya no lo soporto más. Padre, termina con esto. Su última oración estaba cargada de dolor. Jesús estaba atravesando una agonía abismal. Su sudor se convirtió en sangre, grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Eso lo puedes leer en Lucas 22:44. Pero entonces, Jesús se levantó de la tierra y al levantarse parecía otro hombre, un hombre determinado a caminar voluntariamente hacia su muerte, un hombre determinado a encontrar el dolor de frente. Ni Judas, ni Herodes, ni Pilato hubieran imaginado que horas antes Jesús había experimentado lo que algunos expertos podrían diagnosticar como ataque de pánico. Puedo imaginar a Jesús esa noche y al escuchar su voz diciendo: se siente como si me estuviera muriendo. Pienso en el ataque de pánico que siente mi amiga en el camión hacia su trabajo, días después de perder a su padre. Pienso en mi amiga, llamándome en la madrugada porque pensamientos de muerte están aplastando su alma. Pienso en mi hermano, llorando de miedo y dolor, habitando un mundo en el que ya no quiere estar. Pienso en mi amiga, impotente ante el temor de regresar a la casa en donde su hermano se intentó suicidar. Pienso en mí y pienso en ti. En esos días y en esas noches que has dicho entre lágrimas: ya no lo soporto más. Esa noche, Jesús fue todos nosotros, sintiendo en su propia carne el temor insoportable, la ansiedad sofocante. En su agonía, su oración no fue: ayúdame a enfrentar este dolor. Su oración fue: evítame este dolor. La posibilidad de encontrar un camino más sencillo solo estaba prolongando su agonía. Esa noche, Jesús fue torturado por el temor al dolor, el dolor de ir hacia la traición y a la tortura, hacia la muerte y a la soledad, el temor de enfrentar la parte más oscura de su propósito. Su sudor de sangre en la tierra me recuerda que nuestra humanidad está conectada a su humanidad. Él también sentía que se estaba muriendo. Él también quería terminar con ese dolor. Pero esa misma noche, cuando Jesús se levantó del suelo en el huerto de Getsemaní, el temor fue vencido y la ansiedad fue derrotada. En la Biblia, la palabra griega usada para temor es phobos, que significa huir por sentirse inadecuado o sin suficientes recursos. El temor te obliga a huir del dolor, pero hay algo que el temor no te revela. Huir para evitar el dolor solo prolonga la agonía. Esa noche, la noche más importante del mundo, Jesús no huyó, sino que se levantó y dijo a sus amigos: levántense y vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Jesús caminó de frente hacia Judas y enfrentó con dignidad sus últimas horas de vida. ¿Te has preguntado qué le pasó? ¿Por qué de pronto pudo revertir esta agonía emocional y caminar hacia su muerte con la frente en alto? Yo creo que Jesús tomó una decisión. En lugar de huir del dolor, Jesús abrazó el dolor. Al elegir el dolor voluntariamente, manifestó su verdadera identidad, el Hijo de Dios y el Salvador de los hombres.
Cuando Jesús asumió su identidad y abrazó el sufrimiento, manifestó un poder que lo sostuvo hasta el final. No temer no significa no sentir temor, significa no huir del dolor. El temor, en su estado más puro, es miedo al dolor. Es decir, detrás de todo temor y de toda ansiedad se esconde un miedo al sufrimiento, y ese miedo te ha obligado a huir de todos los escenarios en donde podrías sentir dolor. Pero tú sabes que huir no ha mejorado tu vida y no te ha liberado del temor. Yo sé que sabes que huir ha prolongado el dolor y ha multiplicado tus temores. Quizá, como yo, tú también has vivido toda tu vida en el huerto de Getsemaní, evitando hacer lo que Dios te ha pedido hacer, sudando sangre, prolongando el dolor. Pero quiero decirte que aún en la agonía, tú tienes voluntad y tu voluntad está intacta. Aún en la agonía tú puedes elegir voluntariamente el dolor y hacer cualquier cosa que Dios te pida hacer. Ahora quiero darte 6 consejos que he aprendido durante mi proceso para conquistar el temor. Son consejos de primera mano, pasos que yo misma he practicado y te los quiero dar como un regalo. Consejo número 1. El temor nunca se va a ir. El miedo es una emoción y es parte de la experiencia humana. No desaparecerá milagrosamente de un día para otro. Tienes que aprender a convivir con él. No puedes huir ni esconderte cada vez que sientas temor. La oración no tiene el propósito de quitarte el temor, sino de capacitarte para enfrentarlo. Esto es importante porque yo pasé años orando y ayunando para dejar de sentir temor, y obviamente esto nunca sucedió. El temor no se vence siendo espiritual, se vence siendo humano, enfrentándolo cara a cara. Consejo número 2. La única forma de vencer el temor es haciendo lo que te da miedo hacer. Piensa en Jesús. Él superó el temor agobiante cuando eligió con voluntad y dignidad ir hacia la cruz. Tienes que tomar una decisión. Seguir adelante aunque sientas miedo. La única forma de gestionar el temor en tu vida no es evitar sentir temor, sino hacer las cosas con temor. Si haces lo que te da miedo hacer, descubrirás quién eres realmente, porque sí es posible sentir temor y hacer lo que tienes que hacer con la frente en alto. Consejo número 3. Elige el dolor voluntariamente. Enfrentar tus temores produce dolor, pero evadir el dolor es más destructivo que enfrentarlo. El temor al sufrimiento te paraliza, pero elegir el dolor en lugar de evadirlo te da autoridad sobre el temor. Enfrentar tus temores será incómodo y doloroso, pero abrazar el dolor te dará flexibilidad mental y emocional para superar cada desafío. Antes de enfrentar un temor, asume que dolerá, asume que será incómodo. Entonces el dolor se volverá soportable, porque lo estarás usando como parte de tu proceso. Someterte voluntariamente a un proceso de dolor te da poder para vencer con dignidad. Consejo número 4. El temor se vence con la práctica. Tienes que saber que no saldrá bien a la primera, que no te sentirás bien en el primer intento, pero entre más te expongas a hacer lo que te da temor, te acostumbrarás a la incomodidad. La confianza y la seguridad que tú necesitas para hacer lo que quieres hacer no va a aparecer mágicamente. La confianza y la seguridad se desarrolla al exponerte a situaciones que producen esa confianza. En la batalla contra el temor, la victoria no está en el resultado inmediato, sino en el coraje de intentarlo una y otra vez hasta que un día el temor ya no tiene autoridad sobre ti. Consejo número 5. El temor es, en realidad, una lucha de voluntades, es decir, tu voluntad contra la voluntad de Dios. Jesús dijo: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Tu voluntad es proteger tu seguridad y tu comodidad. La voluntad de Dios es darte una vida abundante y la verdadera vida está más allá de tu seguridad, más allá de tus límites. Pablo escribió en Romanos 8:6, el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Consejo número 6. Tienes que separar tu identidad del temor. Tienes que verlo de frente, no como una parte de ti. Necesitas trabajar en la idea de que tú no eres el temor que sientes. El temor no es parte de tu identidad. Puedes aprender a tomar decisiones por ti mismo sin depender del temor. El temor no es un buen consejero, es un mentiroso. No dependas de él. No eres hijo del temor.
eres hijo de Dios. Levántate del suelo, limpia el sudor de tu rostro y enfrenta con dignidad el sufrimiento. No hay otro camino para vencer el temor. La única ruta es atravesarlo con la frente en alto.